Nos acompañan en los próximos minutos nuestros invitados del día. Tenemos con nosotros hoy a Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes, Alma. Un placer, Alma, Emiliano. Bueno, pues vamos a hablar de la actual situación internacional, ese recrudecimiento de la tensión en Oriente Próximo y, en paralelo, esa guerra entre Rusia y Ucrania que parece que no tiene fin. Veíamos hoy a Zelensky, al presidente ucraniano, pedir por enésima vez más ayuda a la OTAN. Dice que está en buena sintonía tanto con Estados Unidos como con Francia para conseguir que la guerra entre Rusia y Ucrania acabe el año que viene. Cierto es que 2025 todavía no ha empezado, pero ¿cuál es vuestra expectativa en torno a eso que ha dicho Zelensky, Emiliano? Bueno, pues parece ser que el presidente Zelensky empieza a asumir que todo proceso de negociación llevará implícito que haga renuncias a las conquistas territoriales realizadas por Rusia, especialmente en las provincias de Donetsk, Luhansk, por allí, por supuesto, Crimea. Y si parte de esa premisa, pues entonces quizás estemos más cerca de un proceso negociador, con la imposición también por parte de Putin de la condición de no entrar en la OTAN en los próximos 30 años, y por lo tanto, pues en el fondo habrá ganado Putin y será una especie de capitulación más que una negociación, porque al final se van a aceptar casi todas las condiciones impuestas por Putin. ¿Tú cómo lo ves, Luis? A ver, al final de esta semana no he podido evitar, cuando he visto a Macron hablar, acordarme del principio de la guerra de Ucrania, aquella mesa larga en la cual se sentó Macron con Putin, que fue carne de memes por todos lados, y luego también de la visita del propio Macron a Trump. En este sentido, que Zelensky, que yo creo que está más fuera que dentro, hable con Trump, hable de Macron y de Estados Unidos, es algo absolutamente temporal hasta el 20 de enero. Zelensky habla de apoyar a la OTAN prácticamente el mismo día que Trump habla de desmantelar la OTAN. En este sentido, yo no creo que Trump vaya a salirse de la OTAN, pero sí que veo un final del conflicto probablemente cercano, y tenemos que ver cómo Rusia sigue avanzando en el Donetsk. Nada de lo que está pasando en relación con Ucrania tiene que ver con ellos. Y por otro lado, sí que hace 11 días, un poquito después del 20 de noviembre, casualmente Rusia le retira el apoyo a Israel por un lado y hace que los acuerdos entre Rusia le retira el apoyo a Siria y hace que los apoyos los acuerdos entre Siria e Irán salten un poquito por los aires. En este sentido, Rusia con Ucrania sigue a lo suyo. Hemos visto cómo es posible que haya habido un cambio de cromos, y Zelensky yo creo que se ha quedado en una posición un poquito desamparada. Zelensky se ha encontrado en una situación desamparada. ¿Y qué papel en esta situación de cierto desamparo que decís tiene que ocupar la OTAN, Emiliano? Bueno, la OTAN tendrá que seguir apoyando a Zelensky en la parte militar, o por lo menos los miembros europeos de la OTAN tendrán que seguir apoyando a Zelensky, por lo menos hasta que se produzca esa negociación y se conozcan los detalles, porque es que no nos queda más remedio, porque además, como bien sabes, Rusia sigue moviendo sus bazas. Georgia está ahora en plena ebullición con detenciones a los manifestantes que son proeuropeos, puesto que el gobierno georgiano, presionado por Rusia, ha echado marcha atrás en su proceso de adhesión a la Unión Europea, y por lo tanto pues Putin sigue moviendo su tablero geopolítico en las proximidades a sus fronteras, impidiendo cualquier aproximación de otros países. Es decir, que la OTAN o los miembros europeos de la OTAN tendremos que seguir apoyando a Zelensky, nos guste o no nos guste, o nos cueste más o nos cueste menos, porque si no, pues Putin se sentirá, lo que ya empieza a percibir, que de nuevo va a ganar una partida a los europeos y a los occidentales, porque terminamos aceptando sus reclamaciones, especialmente tanto territoriales como desde el punto de vista securitarias.
Decía antes uno de nuestros invitados que, teniendo en cuenta la actual relación entre Estados Unidos y la OTAN, cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, incluso se podría poner sobre la mesa, o el propio Trump podría poner sobre la mesa la idea de salir de la OTAN porque él considera que está obsoleta. ¿Qué piensas, Emiliano, de eso? Y ahora le doy la palabra a Luis. Pues yo creo que no le interesa. Sinceramente, Trump, tanto de su primera administración como la esta, seguirá insistiendo en la necesidad de alcanzar ese 2%, pero ese 2% de los 32 miembros, 23 ya están superado ese 2%, incluso algunos están en el 4%. España es la que tiene que hacer aún los deberes para alcanzar ese nivel de gasto en defensa. Por lo tanto, no le interesa. Y luego, recordemos que la industria armamentística norteamericana es la principal entidad que se favorece de la asistencia de la OTAN y del suministro de tecnología a los europeos, porque no tenemos una industria militar propia fuerte, habida cuenta que abandonamos hace muchos años la idea de crear una defensa propiamente europea y nos pusimos en manos de los norteamericanos y es el precio que tenemos que pagar. Es decir, que sinceramente yo creo que entra dentro de sus tácticas negociadoras propias de su condición de empresario de presionar al máximo, pero ni le interesa a Estados Unidos salirse de la OTAN, ni tampoco le interesa al propio presidente en términos económicos con ese MAGA o Make America Great Again, en términos económicos empresariales salirse de la OTAN. Y además también desde el punto de vista de la influencia que eso puede tener desde el punto de vista securitario y desde el punto de vista también económico. Es decir, que creo que son simplemente tácticas negociadoras. Luis, decía Emiliano que él considera que a Trump no le interesa abandonar la OTAN. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, al final Trump lo que hemos visto es cómo está jugando al póker. Antes de las elecciones él hablaba de proteccionismo, antes de las elecciones hablaba de las tariffs, de los aranceles. Después de las elecciones, una vez ha ganado las elecciones, estamos viendo cómo lo que eran en principio aranceles a China se están convirtiendo en aranceles pues a México y luego a Canadá. O sea, al final cómo se están desdibujando aquellas promesas iniciales y en este sentido la salida de la OTAN, pensando en el corto plazo que Estados Unidos exporta el 38% del armamento mundial. Yo creo que no le interesa. Sí que le interesa a Trump que los europeos y a nosotros mismos nos interesan, que aportemos más, o sea, que fortalezcamos nuestra defensa. En este sentido, yo tengo la sensación de que está jugando al póker y es un poquito un farol, no se va a llegar a salir, pero sí que quiere que nos rasquemos más el bolsillo y en este sentido lo que tenemos que hacer es empezar a dejar de mirar tanto a Estados Unidos y empezar a mirar, por ejemplo, un poquito más al Mercosur, que en este sentido desde Europa yo creo que nos estamos moviendo un poquito en esa dirección. Macron, como ya he comentado antes, anda un poquito despistado, en Francia tiene unos problemas muy serios, tanto económicos como políticos, y yo creo que la que está, o el eje que está empezando a coger las riendas de Europa, es un poquito más el eje sur, con Meloni al frente. Meloni con Milei tiene una relación excelente, Brasil, Argentina, Mercosur, y pensando en Mercosur no solo como 750 millones más de potenciales clientes para productos europeos, sino como puerta trasera también de Australia, cerquita, y China un poquito más lejos. Al final, entrar en Mercosur es acercarse a los BRICS. Y yo tengo personalmente, Alma, muchas esperanzas puestas en ese acuerdo con Mercosur. Acuerdo con Mercosur. ¿Qué piensas tú de eso, Luis? Emiliano. Bueno, llevamos 30 años negociando el famoso acuerdo con Mercosur y la patata está ahora, o la pelota está en el tejado europeo, porque la presidenta de la Comisión, van der Leyen, estuvo el viernes pasado en Uruguay, que ejerce la presidencia rotatoria de Mercosur. Se firmó el acuerdo, al menos en la parte comercial, y ahora simplemente queda que nuestro ilustrísimo Macron, que evite las presiones del sector agrícola francés y también europeo, porque se necesita la ratificación de ese acuerdo y Macron está buscando el apoyo de Mr. Tusk, es decir, de Polonia, e incluso el italiano, para tratar de bloquear ese acuerdo porque considera que afecta al sector agrícola francés y europeo en general, habida cuenta de la diferencia que hay. Es decir, que el acuerdo es necesario, que llegamos tarde porque los chinos ya han penetrado totalmente en casi todos los sectores económicos e industriales de los países que integran Mercosur. Y si no nos movemos un poquito, pues seguiremos perdiendo terreno. Ya lo hemos perdido en África, pues solamente nos queda por perder Mercosur, que crearía un mercado, una especie de zona de libre cambio de 700 millones de potenciales consumidores y que a las empresas europeas
les interesa, porque si no nos vamos a quedar sin mercado. Si Trump nos sube aranceles, que lo va a hacer. Si China estamos en una guerra por los vehículos eléctricos, con el incremento de aranceles también a los vehículos eléctricos chinos, pues el único mercado que nos queda, digamos, factible para la recuperación económica europea es Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica ya tenemos con la Comunidad Andina de Naciones y quedaría, digamos, concretar este acuerdo con Mercosur, pero va a ser difícil. Estoy seguro que Macron va a convencer a Polonia, a Italia y a algún otro país más para tratar de no ratificarlo y, por lo tanto, seguir otra vez en el limbo con el acuerdo que llevamos negociando tantos años. Hemos hablado acerca de la patata caliente de la OTAN, de Rusia, de Ucrania. También quiero hablar acerca de la tensión en Oriente Próximo, ese aumento de la tensión tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Rusia ha reconocido por primera vez bueno, pues que al-Assad y su familia se encuentran en Rusia. Y quería preguntar acerca de cómo queda el escenario. Decía hoy Estados Unidos que previsiblemente Siria pues posea armas químicas. Tenemos a Netanyahu diciendo que está dispuesto a llevarse bien con el nuevo gobierno sirio siempre y cuando no permita la entrada de Irán. Esta situación, ¿cómo coloca el tablero en esa zona del mundo? Luis. Sí, por un lado, la parte de las armas químicas es una música que tristemente me suena familiar a episodios anteriores. En ese sentido hemos visto cómo, por si acaso, Israel sigue bombardeando la zona, o sea, ante la duda, bombardeo la zona, lo cual evidentemente aleja una vez más las posiciones en una guerra evidente, las posiciones de ambos contendientes de lo que son los derechos humanos. Y me interesa un poquito, me interesa el papel que está jugando Turquía en todo esto. Me parece curioso también cómo Rusia lleva apoyando al régimen pues desde hace, desde el padre entró hace 20 y pico, o sea, el padre estaba desde hace prácticamente 50 años, llevamos los últimos 20 años con el gobierno de Al-Assad, y en este sentido, Turquía, por un lado, apoyando Rusia, que se ha retirado de la zona, lo que hace es que en Damasco ahora la situación sea absolutamente incierta, no sabemos lo que va a suceder y me costaría creer que alguien es capaz de aventurar el futuro. Me sorprende cómo Trump está demostrando ser racional. Nosotros no nos vamos a meter en este conflicto, es lo que ha comentado, y yo tengo la sensación de que al final, igual que lo que sucedió la semana pasada en Corea, no deja de ser un poquito de casualidad que suceda justo después del 20 de noviembre, lo que está sucediendo ahora, del 5 de noviembre, son también reacciones a las elecciones al 5 de noviembre y son movimientos de ficha, un panorama, un teatro de operaciones que está cambiando antes del 20 de enero cuando Trump entre a ganar las elecciones. Trump dijo, cuando esperaba ser elegido, que él, antes de ser elegido, ya iba a hacer que llegara la paz tanto a un sitio como a otro. No creo que ello vaya a ser, pero sí que estamos viendo movimientos en relación con esa promesa. Sí que él tenía preparado una partitura con una música muy determinada para cuando él saliera elegido. Hemos visto cómo, entre medias, ha tenido que negociar con Biden, cómo Ucrania ha lanzado esos misiles a Rusia, cómo Putin no ha reaccionado a esa provocación, y lo que estamos viendo en Siria creo que es un movimiento más dentro de esa partitura que ya tenía más o menos organizada Trump antes de salir elegido. Emiliano. Pues súper interesante todo lo que está aconteciendo. Primero porque para Netanyahu es una bendición, en tanto en cuanto, independientemente de la catalogación de los múltiples grupos que se han juntado para expulsar a Bashar al-Assad, ha conseguido, uno, mantener el Golán, acaba de ocupar la zona de Naciones Unidas de distanciamiento, diciendo que por razones de seguridad, y lo más importante para los intereses de la estrategia de Netanyahu, que va a poner fin a que Siria sea el camino de suministro a Hezbollah en el Líbano y ya jamás. Entonces, la llegada de esta nueva coalición con suníes, miembros de Al-Qaeda, miembros del ISIS, es decir, que realmente es muy complicado, pero para Netanyahu supone un gran paso para evitar la influencia que tenía Irán en Siria
Y adicionalmente, pues desde el punto de vista europeo norteamericano, lo primero que tenemos que hacer es quitar al señor al-Jolani, que es uno de los dirigentes de grupos terroristas, porque de momento su grupo y su liderazgo está catalogado como un grupo terrorista. Parece ser que, parece ser no, hoy el Departamento de Estado y el portavoz de la Casa Blanca ha considerado o ha declarado que va a dar una oportunidad a la formación de un gobierno de coalición con una amalgama de drusos, cristianos, sunís y algunos miembros antiguamente del ISIS y de Al-Qaeda para tratar de crear una estabilidad en el gobierno de Siria, porque las imágenes que hemos visto hasta ahora me han recordado a Irak, en el momento que Saddam Hussein fue convenientemente eliminado del gobierno, robos, vendetas, miembros de un gobierno que no existe, y afortunadamente parece que han aprendido esa lección y se está diciendo que va a haber un gobierno de transición, y esperemos que ese gobierno de transición lleve a una estabilización de Siria y que Siria deje de ser, pues, digamos, la zona de tránsito de todas las estrategias iraníes para alimentar a Hezbollah y, por lo tanto, alimentar también el terrorismo de Hezbollah en relación a Israel. Es decir, que a priori, tanto Europa, Estados Unidos como Israel apoyarán a este gobierno, y veremos cómo se desarrolla todo el proceso de creación de un gobierno de transición, porque es necesario para darle estabilidad. Porque si no, nos vamos a encontrar un poco en la situación también, que es lo que le preocupa a Turquía, que las tropas kurdas mantengan el control del norte de Siria, creando este Kurdistán con la zona de Turquía, más Siria, más y en el norte de Irak, y eso le preocupa mucho a Turquía y no lo va a permitir. Entonces, o conseguimos un gobierno de transición o nos encontraremos un país totalmente dividido, con los kurdos por un lado, los sunís por otros y los drusos cristianos con otro, y entonces pues será un foco también de conflicto permanente y de alimentación de nuevo de movimientos terroristas en esa zona que ataquen a Israel, y no solamente a Israel, sino también a Europa. Y recordemos también que esto tiene un impacto muy, muy importante en todos los refugiados sirios que hay en Europa, especialmente en Alemania, que supuestamente, que ahí es donde veo la dificultad, podrán volver al país y tratar de contribuir a la estabilidad del país con esa fuga de cerebros que hubo en su momento hacia Europa y Estados Unidos, que especialmente Alemania es la que más refugiados sirios aceptó. Así nos vamos a despedir, Luis Garbí y Emiliano García Coso. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato de tertulia. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Luis.